agricultura y naturaleza, digamos, cómo se ve o cómo la estás viendo vos, digamos, en Patagonia. Mira, bueno, esa es a futuro una de las preocupaciones, ¿no? Porque por un lado, a veces de ciertos sectores lo que se empieza a escuchar como esa percepción de, bueno, hay algo que no está tan bueno de vivir en estas ciudades, todos aglomerados, incluso he escuchado algunos análisis, en principio más periodísticos me parece, ¿no? Pero intento, y no solo acá en Argentina, en otras partes está pasando también, ¿no? Gente que dice, bueno, hay que alejarse de las grandes conglomerados que son como el desafío de ¿no? Nuestra manera de extorsionar el entorno, ¿no? Esos grandes conglomerados urbanos. Y aún así me da la sensación que eso no está desestabilizando demasiado la idea naturaleza-cultura, ¿no? Es esta idea que bueno, quienes tenemos la suerte por ahí de vivir en espacios con menos densidad poblacional y con verde, etcétera, etcétera, estamos como en la situación privilegiada. Y en realidad acá tenemos un montón de otros problemas que se resuelven desde ideas muy hegemónicas de para qué sirve la naturaleza y qué es la naturaleza y cómo nos podemos apropiar de ella, aunque sea turísticamente, ¿no? Porque es lindo el paisaje. O sea que ahí volvemos a tener una visión que en realidad nos plantea la naturaleza como un escenario sobre el cual habitamos y del cual nos desresponsabilizamos de algún modo. Qué sé yo vivo en una ciudad que supuestamente dice tener cierta conciencia de su entorno, y se siguen echando, no tenemos cloacas, y se siguen echando desechos al lago Nahuel-Huapi. O sea que, a ver, ahí hay una visión de naturaleza, ¿no? Muy poco interesante, digamos, bastante problemática. Una cosa que a mí a futuro me preocupa mucho, realmente son las discusiones pendientes que tenemos, que ya las teníamos de antes, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me preocupa, yo era algo que venía escuchando y me preocupa mucho esta idea que, bueno, el país realmente venía en una situación económicamente muy complicada, va a quedar en una situación peor, y la idea esta de cómo conseguimos recursos rápidos para, ¿no? Un objetivo loable que es resolver en parte la desigualdad o la pobreza, ¿no? El índice espantoso de pobreza que tenemos, que nos va a quedar mucho peor, etc. Y ahí otra vez el recurso rápido a la idea de explotar, ¿no? La naturaleza es súper peligroso. Y bueno, yo no veo que, digamos, Vaca Muerta, ¿no? Es un ideal de muy diferentes gobiernos que supuestamente tienen visiones que se dicen confrontadas en otras cosas, y sin embargo esa idea que la naturaleza está ahí y puede ser explotada para producir recursos, aunque se usen para diferentes cosas esos recursos, sigue igual. Y ahora que Vaca Muerta está en problemas porque el precio del petróleo, empezamos a buscar otro tipo de cosas, pero la lógica es la misma, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos uno de los grandes desafíos. Esto ya nos viene de mucho antes, es lo que se ha empezado a hablar como el problema del antropoceno, que lo podemos llamar de muchísimas maneras. Los pueblos originarios lo vienen diciendo hace mucho más tiempo, la ciencia llega tarde a varias partes, pero a veces llega, ¿no? Entonces discutir esa manera que tenemos de convivir con nuestros entornos que los transforman de maneras irremediables, ¿no? Y esto es una discusión que ojalá, yo esperaría que a futuro la planteemos más seriamente, porque, a ver, yo pensaba, ¿no? Y yo no sé mucho de muchas cosas, pero digo, ahora parece que en la salida, una de las salidas del país va a ser esto de producir porcinos aquí para exportar a China, ¿no? Y yo decía, a ver, si en China se han dado cuenta que su manera de producir porcinos les trae recurrentes problemas de virus, ¿no? ¿Qué estamos exportando el problema y nosotros vamos a aceptar la exportación del problema? A ver, ¿cómo nos vamos a plantar frente a ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo que uno dice, bueno, parecen cuestiones muy distintas,
¿qué tiene que ver el virus que a mí me enferma con cierto tipo de transformaciones? Y lo cierto es que lo que uno puede discutir a través de la idea del antropoceno es cómo la transformación que estamos haciendo del planeta cambia nichos ecológicos, produce reubicaciones de distintas especies, les imposibilita su subsistencia y se generan otros series de organismos con los cuales no solo no convivimos nosotros bien, especie humana, otras especies tampoco conviven bien, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo vamos a poner estas cosas en foco? ¿Y cómo no nos vamos a dejar tentar por esta concepción que tenemos que tener, que el país va a quedar en una situación económica gravísima, mucho peor de lo que ya estaba, y cómo vamos a tratar de salir de ella sin seguir recurriendo a las mismas aparentes salidas no rápidas, que después producen descalabros en otras escalas, que reproducen desigualdades, porque lo que estamos viendo es que en definitiva la pandemia, el aislamiento, la cuarentena, se habla para toda la humanidad, pero no joroba a toda la humanidad de la misma manera, ¿no? Entonces lo que hace es recrear y exacerbar otro tipo de desigualdades, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que parar la pelota y ponernos a pensar, y ponernos a hablar y a opinar, y sí, aunque estemos, no sé, sintamos que son temas que nos quedan lejos y nos quedan grandes, como poco hay hacer oír nuestras preocupaciones, ¿no?, de habitantes de esta parte del planeta y de distintos lugares del territorio estatal, y decir, bueno, a ver, pensemos mejor, ¿no? Pensemos mejor algunas cosas. Eso, por ejemplo. Otro temón que me está preocupando mucho es esta idea de seguridad, ¿no? Así como se nos están desplazando la idea de los grupos vulnerables, los que quienes son riesgosos, quienes, etc. Esta idea de qué es seguridad para nosotros y qué no lo es, está muy, muy complicada, y estamos otra vez a riesgo de caer en esas polarizaciones banales que en realidad lo que hacen es sacarnos de foco la verdadera dimensión de los problemas. Yo tengo 1000 anécdotas de cómo en Patagonia, con aislamiento, en realidad lo que ha pasado es que se han exacerbado unas prácticas de control, digamos, porque a veces nos enteramos de ellas cuando se producen cosas como la desaparición de una persona o el asesinato de otra, y medios que se dan cuenta que nos pasa casi hasta desapercibido, ¿no? Lo de Espinosa en Tucumán, lo de este chico Facundo en provincia de Buenos Aires. Yo digo, caramba, y es cuando esta idea de la pandemia es el único foco que nos saca de foco todo lo demás, estamos en problemas, ¿no? Entonces aquí hemos tenido, pero como un exacerbamiento del maltrato hacia ciertas personas circulando, el no dejar pasar, ¿no?, para visitar a alguien de la propia comunidad, porque hay que llevarle alimentos, porque hay que llevarle cierto tipo de comida que no está en el campo, y ahí, digamos, ¿no?, las fuerzas de seguridad se han puesto bastante pesadas en algunos lugares, ¿no? Claro, no es lo mismo que desaparecer una persona, pero es un tema. Eso por un lado, y termino acá la idea. Y por el otro lado, esta percepción que, bueno, hay delito, y entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Porque efectivamente lo hay, de distintas magnitudes. Entonces, bueno, si es la autodefensa, otro temón. O sea, no podemos no vincular, digamos, esas cuestiones, ¿no?, y no tener como voz ciudadana respecto de, bueno, ¿y cómo vamos a afrontar estas cosas, ¿no? Que la pandemia no justifique o no invisibilice un montón de temas que son muy serios. Vos ibas, perdón, Lila, a decir algo, ¿no? No, es en relación a que de que son cuestiones, miedos, que ya estaban de hace mucho tiempo y que ahora se han agudizado, ¿no? Este miedo, este control que vos planteás, ¿cómo lo podríamos ubicar en lo que es cómo todo este sistema capitalista, materialista, va construyendo esta desconfianza de unos hacia otros, y que ahora está
fuertemente agudizado, ¿no? O sea, en dónde se asienta de lo que es lo subjetivo y lo intersubjetivo, ¿no? Dónde se está sentando, porque incluso hablábamos, y ya, digamos, yo creo que vamos viendo también el tiempo que nos va quedando para ir cerrando, lo que nosotros, cuando nos preguntamos por nosotros mismos, para poder construir estas problemáticas, entre nosotros en el grupo, aparecía esta otra percepción de tiempo y espacio que se nos ha ido metiendo a través de las pantallas, de otras comunicaciones, otras formas de comunicarse con el otro, que son a través de la pantalla. Y que en definitiva deben estar impactando en esta seguridad que aparentemente nos apoyábamos, y también cómo juega lo incierto de lo que viene. En todo este entramado que estás planteando. Digo, por mirarnos hacia adentro, a ver qué era lo que teníamos que ahora se está tensionando, se está anudando de otra manera. Hay otra interioridad en lo social, ¿no? En el entramado social. Sí, eso sin duda. A futuro veremos cuáles son las secuelas que esto nos deja. Y qué buenos aprendizajes, porque yo digo, nos puede dejar un montón de secuelas, pero también nos puede dejar una serie de buenos aprendizajes, ¿no? Ahora, a mí me da la sensación que, digamos, como todo, lo que está en el marco de seguridad, lo que sería terriblemente problemático es que perdamos ese reflejo para saber cuáles son los límites que nos ponemos en términos de cuidados y respetos mutuos, y cuáles son los acuerdos bajo los cuales nos parece razonable convivir, ¿no? ¿Qué es lo que decididamente no se puede hacer y no puede pasar? Y no puede pasar desde el exceso policial de ninguna forma hasta tampoco legitimar una idea de justicia por mano propia que no se ponga ningún límite. Lo que pasa que es un tema que a mí me preocupa mucho, y no son temas que trabaje, pero me preocupa existencialmente mucho, y lo que yo a veces siento que tampoco podemos recolocar la conversación como para reconocer que sí hay delito, y que el delito es un problema, y que le tenemos que encontrar soluciones, porque muchas veces la pasa muy mal la misma gente de los mismos sectores que después acaban estigmatizados por el delito, ¿no? Entonces yo tengo la sensación que en esa discusión polarizada de qué es lo que se acaba justificando en cada punto, lo que se pierde de percepción de la trascendencia de confrontarnos con esos malestares, porque es muy duro vivir en un contexto donde no sabes qué te van a chafar, como se dice en los barrios, qué te van a robar cuando volvés. Y por ahí son situaciones donde, a ver, ¿no? Y yo lo que no escucho es que se esté hablando seriamente a esos malestares, porque son malestares sociales y los hay, y con negarlos tampoco hacemos nada, digamos, ¿no? No se puede vivir así en algunos puntos. Pero eso no justifica la otra idea extrema de, bueno, entonces hay que autoarmarse, autodefender. Eso es un espanto, ¿no? Para mi manera de ver la convivencia, pero bueno, nos quedan como estas deudas pendientes. Pero esto ya yo creo que son discusiones no hechas, ¿no? O mal hechas en su momento. Entonces ahora en todo caso es un espanto que en el contexto de este desacuerdo sobre cómo vamos a proceder, se exacerben miedos para hacer justificar una postura u otra postura. Eso es lo que a mí me preocuparía mucho, ¿no? Pero sí, tenemos que identificar nuestros malestares, que tenemos muchos, y no podemos silenciarlos, porque cuando se silencian, después, bueno, salen de maneras, ¿no? Se pueden ir para cualquier lado, pueden devenir ese pánico, ¿no? Que justifica cualquier cosa, y eso sería terrible frente a cualquier situación, ¿no? Así que, ves, ahí yo creo, no me gusta lo que estoy escuchando últimamente, y no me gusta lo que no estoy escuchando, porque no estoy escuchando preocupaciones sostenidas por ciertos hechos que han tomado Estado público, y que parece que en el medio de hoy cuántos se contagiaron y cuántas, y si tenemos las camas o no las tenemos, como que no hay escucha social para decir, ¿cómo? ¿No?
ahí siento que perdemos un poco de reflejos por el foco en el día a día de la cuarentena o de la pandemia o del aislamiento, del distanciamiento, ¿no? Es como un gran desafío. Ahí también yo creo, Lila, que va por el lado ese de como nuestro tiempo y espacio se va reconfigurando de maneras tales que, bueno, nos van como encerrando en esta idea de cuál es el problema que tenemos, ¿no? Y fíjense ustedes qué interesante cuando uno escucha, hay una discusión pública, ¿cuál es el problema? ¿La pandemia o la cuarentena? Y lo estamos encerrando ahí. A ver, no, problemas tenemos muchos, de muy distinto tipo, que en todo caso, pandemia, cuarentena, exacerban, pero no es que ahí está la madre del borrego solamente, ¿no? Entonces, a veces esas cuestiones de cómo vamos definiendo, identificando problemas, achicándolos o poniéndolos en contexto es central como para decir, bueno, esta reconfiguración de tiempo y espacio que realmente no nos acabe aislando la cabeza, ¿no? Y reduciendo nuestra capacidad de pensamiento. Eso sería triste. Ahí, Claudia, en relación al tema de la seguridad e inseguridad, hay como ciertos actores protagónicos que yo diría que son los jóvenes, los adolescentes. Nos ha llamado poderosamente la atención su, digamos, imposibilidad de intervención en el debate, ¿no? Si uno piensa en quienes han hablado, sobre todo, por ejemplo, en relación a las cuestiones educativas, si hay voces que en principio no se están escuchando, son las de ellos, ¿no? No sé si coincidís, pero está un poco esa sensación. Por ahí sería interesante, más yendo hacia el plano educativo, que además les están pasando un montón de cosas con todas sus heterogeneidades. Vos planteás los desafíos, si te parece, después de esto que estamos atravesando, o a la luz de esto que estamos atravesando, ¿cuáles podrían ser los desafíos de una educación intercultural, o pensando en una educación más atenta a la interculturalidad? Seguramente a nivel de educación intercultural ustedes saben mucho más que yo. A mí me parece que parte a veces del problema que tenemos es que, digamos, cómo se van poniendo en foco las cosas, ¿no? Se van poniendo en foco de manera donde ahora la preocupación es como sobrellevar cierta inequidad, ¿no? Y a veces se confunde desigualdad con diferencias culturales legítimas, ¿no? Y entonces la interculturalidad se cree, yo a veces siento que en el país, desgraciadamente, o se cree que resolviendo la desigualdad se resuelven otras heterogeneidades, o se habla de lo intercultural para desresponsabilizarse de las desigualdades que tienen otro origen, ¿no? Creo que a veces siempre estamos en ese juego de ver cómo nos podemos desresponsabilizar de alguno de los problemas, ¿no? Entonces, qué sé yo, decís, bueno, no, pero, a ver, cuando yo decía, doy el ejemplo, ¿no? Cuando decía, bueno, estoy escuchando desde algunos lugares de enunciación esta idea de respeten nuestras autonomías, déjennos maniobrar en lo que podemos maniobrar. Eso no quiere decir desresponsabilizarse de los que son responsables, ¿no? Obligaciones estatales de atención en términos de cierta forma de educación, cierta forma de salud. Y a veces lo que escucho, lo he escuchado en el Chaco, lo he escuchado con Moza, esta idea, bueno, pero ellos tienen su propia forma de salud, que se cuiden. No, no, eso no es interculturalidad bajo ningún modo, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación que el desafío de una educación intercultural, bueno, no está pensada como una cuestión transversal. Yo vivo en una provincia donde nuestra ley última de educación provincial ha transversalizado la idea de interculturalidad. Y eso es un cambio sustantivo, ¿no? Pasamos de es una forma especial de educación para algunos, que son los que tienen el problema, entonces hay que darles una educación especial, o es una forma de pensar lo social, toda la educación debe estar interculturalizada, ¿no? Eso ya es una primera transformación que yo no escucho que se haya hecho ni siquiera ese nivel conceptual a nivel de país. Me da la sensación que se sigue pensando de manera todavía terriblemente focalizada. Pero aún viviendo en una provincia, digamos, que tiene transversalizada la idea de interculturalidad por la lucha del pueblo mapuche tehuelche, no por otra razón,
cuando vamos a cómo eso devino una política efectiva, vemos que no ha pasado demasiado tampoco, todavía en términos reales, ¿no? Entonces se queda como nuevamente, bueno, en ciertas escuelas, ciertos programas, pero se van dando aperturas que no es poco, ¿no? Por ejemplo, ahora a nivel de educación secundaria, nosotros tenemos una modalidad de especialización, o sea, son secundarios con orientación, y en aquellos orientados a lenguas, el Mapudungun entró como una de las lenguas posibles, ya no solo francés e inglés y portugués, por ejemplo, también el Mapudungun. Y eso generó, ¿no?, una serie de formación de enseñantes, o sea, van generando cosas. Lo que pasa que volvemos a esta idea, es como con las redes que hablaba Marcela, ¿no? Son muy potentes las producciones, pero si eso no se articula, quedan como iniciativas aisladas, digamos, que es lo que acaba siendo el problema, ¿no? Entonces, a nivel de futuro, yo creo que en términos de interculturalidad, tal vez la primera precondición para poder hacer algo serio sería pensar que la interculturalidad es transversal a un montón de cosas. Si no nos salimos de la idea que no es solo una educación diferenciada para algunos, va a ser una interculturalidad bastante banal, ¿no? Y después empezar a ver cómo, y otra cosa que me parece importantísimo, que la desigualdad y la diferencia se anuden no quiere decir que sea la misma cosa, ¿no? Entonces, políticas que están, digamos, orientadas a remediar ciertas formas de desigualdades no es que están satisfaciendo la interculturalidad, están remediando la desigualdad, es otra cosa, aunque estén anidadas a veces. Pero eso, una cosa no reemplaza a la otra, ¿no? En términos de visión. Y a mí me parece que a veces parece que fuera lo mismo, ¿no? Por eso el caso com que mencionaba, ¿no? Cuando decir, bueno, ahí, bueno, son indefensos porque son pobres, porque son todo como si fuera un único paquete. Y sí, viven en situaciones, digamos, de enorme desigualdad, pero eso no es lo que son, ¿no? Viven en situación de desigualdad, eso no es lo que ellos son, ni es lo que están pidiendo que se reconozca de ellos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay hay otro salto. No sé, posiblemente de todos modos, y para no perder las heterogeneidades, yo creería que a nivel muy general lo que se puede hacer desde un Ministerio de Educación federal sea apostar a la transversalización y después fomentar una serie de iniciativas locales que recojan esas experiencias para ver cómo se las puede, ¿no?, convertir en práctica cotidiana, ¿no? Tal vez. Tampoco creo en una ley federal de interculturalidad, porque sería... Eso no queremos. Pero sí la concepción, ¿verdad, Beatriz? Aunque sea salir de esa idea sí, que es solo... de alguna manera es lo que hemos venido intentando hacer hace muchos años en la universidad, en ese pequeñito espacito que tenemos y que nos costó mucho trabajo construir junto con todos los aliados, muchos de los cuales están acá presentes, ¿no? Pero todavía siguen siendo enclaves, que puede que tengan, digamos, que puedan expandir unas ciertas olas, pero siguen siendo enclaves, espacios que hasta dónde llegan a expandir sus posibilidades, la verdad yo no lo sé. Me gustaría pensar que bastante, pero no lo sé. Pero lo seguimos haciendo. Además, algo que nos propusimos hace muchos años y bueno, por supuesto, andamos. es una experiencia digamos, la nuestra, desde las universidades, que son las instituciones más reacias a pensarse interculturalmente, porque cuando ustedes se fijan, es como que, bueno, eso, a ver, la primaria, llegar a la secundaria es como wow, ¿no? Pero las universidades, bueno, nosotros hacemos ciencia, o sea que, bueno, no, nada que ver con eso, ¿no? Se dedican a los indios, los que hablamos, esos son los que hablan de indios, algo así. Sí. Así que, bueno, por suerte está esta cátedra UNESCO y por lo menos instalando la idea que las universidades
también debemos pensarnos de otro modo, ¿verdad? Pero son instituciones, dentro de toda la educación, las más reacias, supuestamente las que producen los especialistas, pero las más reacias a pensarse, ¿no? Con una responsabilidad de práctica intercultural. Y a veces está esta idea que la práctica intercultural es acción afirmativa, que es una idea de interculturalidad que, a ver, no. Si hablamos de becas, estamos hablando de becas. A ver, eso no es Claro. interculturalidad, ¿no? Por eso digo, esta idea que a veces desigualdad y diferencia, pues No, es, claro, no es eso. Queremos agradecerte estas palabras, también el recuerdo de María José, este diálogo que, bueno, a nosotros nos nutre, nos ayuda a seguir pensando y a no estar solos también a no estar tan aislados en estos momentos que son difíciles para todos, ¿no? No sé si hay... Sí. Yo les agradezco a ustedes. Entonces, lo que sí quiero compartir, porque a veces parezco, ¿no?, que tengo demasiadas preocupaciones, pero también tengo bastantes esperanzas, ¿no? Y una de las cosas que estoy viendo, y ojalá nos podamos parar ahí, fíjense ustedes que hay todo un discurso mediático, ¿no?, que una idea de salud y enfermedad muy acotada, muy biomédica, ¿no? Cuando en realidad desde otros lados estamos siempre escuchando que la salud es mucho más que eso, que involucra un montón de cosas, que involucra muchas dimensiones de lo que somos como personas, ¿verdad? Me quedó un poco, que es algo que a mí especialmente me preocupa, pero es para otra charla, es todo lo que tiene que ver con lo emocional. Y para mí lo evadimos, pero es una parte central. Vos estabas hablando de esto de ser che, ¿no? Ahora lo metemos. Un poquitito. No es para hablarlo por ahí ahora, pero es un punto que a mí me parece que lo eludimos, y es uno de los centros de lo que nos está pasando como humanos, como humanidades, qué sé yo cómo decirlo. Sí, bueno, un poco en cierto sentido a eso iba, ¿no? La idea esta de, bueno, ¿qué es salud? ¿No? Y en dónde se aloja nuestra idea de salud, y por ahí va, me parece, las cosas que pueden ser esperanzadoras a futuro, ¿no? Y como experiencias que se están generalizando ahora por esta sensación que todos tenemos que estar o aislados o distanciados, nos puede generar otra sensibilidad para escuchar mejor ciertas cosas y para pensar otras de otro modo, ¿no? Y a mí me parece que lo que hay como percepción social, o puede quedar como percepción social un poco generalizada, es que ¿qué es salud? Y en todo caso, ¿qué es enfermedad? ¿No? Nosotros tenemos como desde una concepción biomédica, y sobre todo cuando esto se maneja a nivel de biopolítica, y hay que pensar si la inmunidad de rebaño, ¿qué? Nos parece que salud y enfermedad son conceptos estrictamente asociados a lo biológico y a ciertas materialidades corporales, ¿no? Y a mí me parece que lo que nos estamos dando cuenta es que sentirse bien incluye mucho más que no estar resfriado o gripado o con problemas respiratorios, ¿no? Y ahí yo digo, mi esperanza es que a través de estas experiencias que se han ampliado en términos de registro social, podamos escuchar otras cosas que se nos vienen diciendo, ¿no? Porque los pueblos originarios vienen hablando de buen vivir, y una idea de buen vivir, o de Comemoñén, en el caso del pueblo mapuche tehuelche, donde la idea de salud es mucho más que lo corporal. Lo corporal es parte de algo que tiene que ver con nuestros estados emocionales, con nuestros estados mentales, digamos, con muchas más cosas. Y yo, por ejemplo, lo que percibo, y eso son a nivel de experiencias locales, algo que me parece súper positivo e interesante, lo trabaja mucho una colega nuestra que está aquí en la Universidad de Río Negro, Ana Domínguez Mon, que ya hace antropología de la salud, que por ejemplo, nosotros tenemos centros de atención primaria, ¿verdad?, en distintos barrios, y lo que ha
posibilitado la pandemia es algo que no se podía llevar a la práctica antes. Y es esta idea de, digamos, una concepción más amplia de salud, donde, por ejemplo, salud mental están todos bastante articulados en red y están, digamos, tratando de generar una visión mucho más integral y una atención mucho más integral, ¿no? Nosotros tenemos una ley de desmanicomialización en la provincia desde hace mucho, pero que de todas maneras, bueno, desgraciadamente es algo que sigue reproduciendo desigualdades, porque al no tener una internación obligatoria de personas con problemas de salud mental, queda, no sé, a las posibilidades de cada familia de contener, digamos, es buena la idea, pero otra vez en su implementación produce desigualdades. Y sin embargo ahora lo que se está pensando es cómo evitar ese forzoso traslado a los hospitales, ¿no? Donde lo que van a los hospitales son cuerpos mayormente, y pensar hacer la asistencia en las propias casas, en los barrios. Entonces ahí trabajan articuladamente salud mental, cuidados paliativos, esa visión más, ¿no? Integral. Entonces yo digo, desde ese tipo de experiencias, tal vez el otro se escuche mejor, ¿no? Y ahí saber que no solo somos seres con otros seres en el entorno, sino que como seres somos, lo voy a decir al occidental, somos cabeza, emoción y cuerpo, y que no son cosas diferentes, ¿no? Sino que para que tengamos salud y estemos bien, necesitamos que todo eso de alguna manera, ¿no?, encuentre su bienestar. Y además, otra cosa que tiene la idea del buen vivir, que es súper interesante, por lo menos los mapuche, digamos, insisten mucho, esta idea que la enfermedad nunca es un hecho absolutamente individual, siempre es un hecho colectivo, digamos, ¿no? Entonces ahí, bueno, se entraman muchas cosas. Así que a lo mejor esto nos ayuda a salir de esas concepciones biomédicas estrictas, que son buenas para algunas cosas, pero que si se ampliaran, ¿no?, tal vez nos permitirían convivir en estados de mayor bienestar a todos. Así que bueno, esas son algunas de mis esperanzas depositadas a futuro. Ojalá. Peuman ele, como se diría por acá, o peumanien. Sí. Bueno, yo les agradezco mucho la posibilidad de conversar un ratito. Gracias, saludos para todos.